Aquella noche, el silencio en la casa parecía más espeso de lo normal. Era martes, uno de esos días eternos en los que el cansancio se acumula en los huesos. Clara, una madre soltera, de 40 y tantos, llegó a casa después de una jornada larga, entre el trabajo, el tráfico y las preocupaciones cotidianas. Emiliano, su hijo adolescente, ya dormía en su habitación con la puerta entreabierta y la luz apagada. Clara se quitó los zapatos con dificultad, sintiendo el peso de la rutina sobre sus hombros. Lo único que deseaba era meterse en la cama, cerrar los ojos y desaparecer por unas horas. Pero esa noche había algo distinto en el aire, algo que no sabía nombrar. Mientras se arropaba con la manta, percibió una tensión invisible flotando en la atmósfera, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración. Por más que intentaba relajarse, no podía. La luna entraba a través de las cortinas dibujando sombras en las paredes, y en ese momento Clara se dio cuenta hacía mucho que no compartía una conversación real con su hijo. Algo entre ellos se había roto sin que ella lo notara. Cerró los ojos tratando de ignorar esa incomodidad, hasta que un sonido suave la obligó a abrirlos de nuevo. El sonido fue casi imperceptible, un golpecito suave, como si algo o alguien hubiera rozado la puerta. Clara entreabrió los ojos confundida por el sueño y la extraña inquietud que había comenzado a crecer en su pecho desde antes de acostarse. Miró hacia el reloj digital 2:43 de la madrugada. Se incorporó con lentitud, tratando de no dejarse llevar por la ansiedad. Escuchó de nuevo. Esta vez fue un crujido del piso del pasillo, como si unos pies descalzos caminaran con cautela. Su corazón se aceleró por un instante hasta que reconoció la figura de Emiliano parado en la entrada de su habitación, con la mirada baja y los hombros encorvados. No dijo nada al principio. Clara lo observó en silencio. Su hijo, con 15 años cumplidos, ya no era aquel niño que corría a abrazarla cuando tenía pesadillas. Ahora era más alto que ella, más callado, más distante. Aún así, esa noche tenía algo en el rostro, una mezcla de cansancio, tristeza y algo más difícil de descifrar. ¿No puedes dormir?, preguntó Clara en voz baja. Emiliano asintió sin mirarla. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, murmuró. Clara hizo un gesto con la mano, levantando un extremo de la manta sin decir palabra. Él caminó hacia ella despacio, como si temiera ser rechazado. Se metió a la cama, dándole la espalda al principio en silencio. El cuarto volvió a llenarse de sombras y calma, pero el ambiente se había transformado por completo. Clara lo observó de reojo. Notaba su respiración acelerada, los movimientos sutiles de sus manos tensas, los ojos abiertos, aunque fingiera dormir. Ella sintió una punzada en el pecho. ¿Desde cuándo Emiliano se guardaba tanto dentro de sí? ¿En qué momento dejó de contarle sus miedos? Se preguntó si era culpa del padre ausente de la adolescencia o de su propio cansancio de tantos años. Alzó una mano con cautela y le acarició el cabello igual que cuando era niño. Para su sorpresa, Emiliano no se apartó. Todo lo contrario, pareció relajarse un poco, incluso suspiró como si llevara días aguantando la respiración. «Lo siento», susurró de repente con la voz quebrada. «Por no hablar, por estar tan cerrado». Clara tragó saliva. «No tienes que disculparte, hijo. Solo háblame cuando puedas. Estoy aquí». Emiliano giró un poco sin dejar de mirar el techo. «A veces pienso que si yo hubiera sido diferente, papá no se habría ido». Esas palabras cayeron como una piedra en el centro del pecho de Clara. En ese instante sintió una mezcla de dolor, impotencia y culpa tan intensa que no pudo contestar de inmediato. Solo atinó a mirarlo con una ternura contenida mientras su mente se llenaba de recuerdos, decisiones, silencios. Acarició su mejilla con cuidado.
El peso de esa frase aún vibraba en el aire. Sabía que no podía dejarlo pasar. Sabía que esa conversación, apenas iniciada, sería mucho más profunda de lo que imaginaba. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza, como un presagio. Clara permaneció en silencio unos segundos, con la mirada fija en el rostro de Emiliano, intentando encontrar las palabras adecuadas. Por dentro sentía una mezcla abrumadora de emociones: tristeza, culpa, ternura, miedo. El viento afuera seguía golpeando suavemente las ventanas, como si quisiera participar en aquella conversación suspendida entre la noche y el alma. «Escúchame», dijo finalmente con voz temblorosa pero firme. «Tu papá tomó sus propias decisiones. Tú no eres culpable de nada. Nunca lo fuiste». Emiliano desvió la mirada hacia la pared con los ojos brillosos. Clara notó cómo su mandíbula se tensaba. «Es que no entiendo qué hice mal. A veces pienso que si yo no hubiera sido tan complicado, tan callado, él habría querido quedarse». Clara se incorporó un poco en la cama, apoyándose en el codo. Acercó su mano al rostro de su hijo y lo obligó suavemente a mirarla. «No digas eso, mi amor. Tú eras un niño, y un niño no tiene que cargar con lo que los adultos no saben manejar. Lo que pasó entre tu padre y yo fue entre él y yo. Nada de eso tiene que ver contigo». Emiliano parpadeó varias veces, como conteniendo las lágrimas. «Pero tú también te alejaste. A veces siento que los dos se fueron, aunque tú estuvieras aquí». Esa frase se clavó como un cuchillo. Clara cerró los ojos por un instante. Él tenía razón. Había estado tan ocupada sobreviviendo, trabajando, resolviendo todo sola, que no se había dado cuenta de cuánto se había distanciado emocionalmente de su hijo. «Lo sé», susurró. «Y tienes razón. Estaba tan rota por dentro, tan enfocada en que no te faltara nada, que olvidé lo más importante: estar contigo de verdad». Emiliano asintió lentamente. No parecía enojado, solo dolido. «A veces sueño que desaparezco», confesó de pronto con la voz casi inaudible, «que me voy sin hacer ruido como lo hizo él». Clara sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Lo abrazó sin pensar, apretándolo con fuerza contra su pecho. «No digas eso. No lo pienses. Eres mi hijo, mi vida entera. No hay un solo día en que no agradezca tenerte». Emiliano no respondió, pero se aferró a ella con fuerza, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí, real, presente. Permanecieron así un buen rato en silencio, compartiendo el calor de ese abrazo que intentaba reparar lo que la vida había roto. En medio de la oscuridad, Clara pensó en todo lo que aún no se habían dicho, en los vacíos acumulados en las heridas, que no sangran, pero que duelen igual. Sabía que aquella noche no era solo un desahogo, era un inicio, un punto de inflexión. Entonces Emiliano se separó apenas un poco, y con los ojos entrecerrados preguntó con una sinceridad brutal: «¿Tú también te arrepientes de haberte quedado conmigo?». La pregunta cayó como un relámpago, y en el corazón de Clara algo se quebró. Clara sintió cómo el mundo se detenía por un instante. La pregunta de Emiliano era tan inesperada como desgarradora. ¿Cómo podía pensar él que ella se había arrepentido de quedarse a su lado? ¿Qué había pasado en todo ese tiempo para que su hijo, su niño, llegara a una conclusión tan dolorosa? Tragó saliva con dificultad y cuando habló, su voz salió quebrada, pero cargada de una honestidad profunda. «Jamás», dijo. «Nunca, Emiliano. Si pudiera regresar el tiempo y escoger otra vez, volvería a elegir quedarme contigo 1,000 veces. Eres la única decisión de la que nunca me he arrepentido». Emiliano no respondió enseguida. Sus ojos brillantes por la emoción se perdieron en algún punto del techo, como si necesitara tiempo para procesar esas palabras.
Clara lo observó con el corazón encogido, dándose cuenta de cuánto daño habían hecho los silencios acumulados. Entonces, ¿por qué a veces siento que no soy suficiente para ti?, preguntó él bajando la mirada. Porque he sido una madre cansada, respondió ella, acariciando su mejilla con delicadeza. Y a veces el cansancio nos hace olvidar de mostrar lo que sentimos. Pero nunca fue por ti. Fue por todo lo que tenía que cargar sola. Por sobrevivir cuando por dentro me sentía rota. Clara sintió que por fin hablaba con verdad con el alma al descubierto. Había pasado tantos años fingiendo fortaleza, reprimiendo el llanto, escondiendo el miedo, que se había olvidado de que su hijo también necesitaba ver la humana vulnerable real. A veces cuando estás callado, creo que me odias, confesó, que me guardas rencor, por no haber sido suficiente para mantenernos completos. Emiliano levantó la mirada sorprendido. Negó con la cabeza. No te odio, mamá. Solo no sabía cómo decirte lo que sentía. Pensé que no querías escuchar. Siempre quiero escucharte, dijo Clara con los ojos llenos de lágrimas. Aunque me duela, aunque no sepa cómo responder, siempre quiero saber lo que hay en tu corazón. Emiliano asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostró una expresión de alivio, como si soltara un peso que había estado cargando durante años. Se abrazaron de nuevo, esta vez sin urgencia, con un silencio lleno de significado. Afuera, el viento había cesado, pero en el interior de la habitación, algo se había removido profundamente. Clara sentía que ese momento estaba marcando un antes y un después, como si el vínculo entre ambos, aunque maltratado por el tiempo y la ausencia emocional, comenzara a sanar. Fue entonces cuando Emiliano dijo casi en un susurro, con la mirada fija en la oscuridad: mamá, ¿alguna vez pensaste en irte tú también? Clara no esperaba esa pregunta. Y en su interior, la respuesta no era tan sencilla como un no. Clara se quedó inmóvil por unos segundos. La pregunta de Emiliano flotaba en el aire como una sombra antigua, una que había intentado ignorar durante años. Había pensado en irse, sí, en más de una ocasión. No por él, nunca por él, sino por el peso abrumador de la vida que la aplastaba poco a poco. Pero decirlo en voz alta, ¿era justo? ¿Era necesario? Lo miró. Emiliano tenía la mirada fija en ella, no como un niño que espera una mentira piadosa, sino como un joven que anhela una verdad sin adornos. Clara suspiró y habló con la honestidad que solo puede nacer de una noche en vela. Sí lo pensé, dijo suavemente. Hubo momentos en los que me sentí tan sola, tan vacía, que quise huir. No por no amarte, sino porque no sabía cómo seguir. Sentía que todo se me venía encima y que estaba fallándote. Emiliano no dijo nada. Apretó los labios, pero no apartó la mirada. Clara continuó. Una noche cuando tú dormías, estuve a punto de hacer las maletas. Tenía la llave del coche en la mano, el corazón hecho trizas. Pero fui a verte. Te vi dormido abrazando ese peluche viejo que aún conservabas. Y entonces entendí que no podía dejarte, que no era él quien debía irse otra vez. Era yo quien tenía que quedarme. Emiliano tragó saliva. Se había quedado sin palabras. Tal vez no imaginaba la magnitud del dolor que su madre había enfrentado sola. ¿Y por qué nunca me dijiste nada?, murmuró. Porque me daba miedo que perdieras la fe en mí. Las mamás se supone que deben ser fuertes, ¿no? Pero yo estaba rota, Emily, y no supe cómo mostrarte mis pedazos. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era tenso ni vacío. Era un espacio lleno de comprensión, de aceptación. Emiliano extendió una mano y la tomó con suavidad. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo, mamá. Yo habría entendido. Clara sintió cómo una lágrima le recorría la mejilla. Por primera vez, su hijo la veía completa,
con sus miedos, con su historia, con sus cicatrices. Gracias por quedarte, dijo él casi como un niño pequeño, y por volver a mí esta noche. Nunca me fui, respondió ella apretando su mano. Solo estaba perdida por dentro. Emiliano asintió. Luego se acomodó en la cama más cerca de ella, como si por fin se sintiera seguro. El sueño comenzaba a vencerlo, pero antes de cerrar los ojos, dijo algo que dejó a Clara sin aliento. ¿Crees que todavía podemos aprender a ser familia tú y yo sin sentir que nos falta alguien más? Clara no respondió de inmediato, porque en el fondo esa era también su mayor duda. Clara observó el rostro de Emiliano mientras él cerraba lentamente los ojos, con esa pregunta aún latiendo en el aire. ¿Crees que todavía podemos aprender a ser familia tú y yo, sin sentir que nos falta alguien más? Era una pregunta sencilla en apariencia, pero contenía años de ausencia de heridas abiertas y silencios prolongados. Clara no tenía una respuesta clara. Quería decirle que sí, que claro que podían, pero algo en su interior la detenía. Porque también ella, en los rincones más callados de su alma, había sentido ese vacío, esa sombra que dejaba la figura de alguien que alguna vez fue parte esencial de sus vidas. Se quedó despierta por un buen rato, escuchando la respiración de Emiliano volverse más lenta y profunda. Le acarició el cabello con ternura y pensó en cuánto había crecido, en cuántas cosas había guardado dentro por miedo a no ser comprendido. Aprender a ser familia, repitió en su mente. Quizá no era una meta, sino un camino. Uno que empezaba justo ahí, en esa cama bajo la luna, con el corazón abierto y la voluntad de sanar. Al amanecer, los primeros rayos del sol se colaron tímidamente por las cortinas. Emiliano aún dormía, su rostro relajado en paz. Clara se levantó con cuidado para no despertarlo. Bajó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno, retomando ese ritual cotidiano que tantas veces había hecho sin pensar. Esta vez, cada movimiento tenía un peso distinto. Batir los huevos, calentar el sartén, servir el jugo. Todo era igual, pero no era lo mismo. En medio de la preparación, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era tristeza. Era una mezcla de alivio, de nostalgia y de esperanza. Emiliano bajó poco después, despeinado y con los ojos hinchados por el sueño. Se quedó parado en el marco de la puerta, observándola en silencio. «Huele rico», dijo apenas audible. Clara sonrió y sirvió los hot cakes en un plato. «Como los de antes, ¿recuerdas?». Emiliano asintió y se sentó frente a ella. Comieron en silencio, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio que arropaba, que no necesitaba explicación. Al terminar, él dejó el tenedor sobre el plato y la miró de frente. «Gracias por escucharme anoche. Me hacía falta». Clara se limitó a asentir, conteniendo el impulso de llorar otra vez. Pero entonces Emiliano añadió algo más, bajando la voz casi a un susurro. «Quiero contarte algo más, pero no sé cómo vas a reaccionar». Clara sintió un leve nudo en el estómago. Lo miró con atención, dejando el tenedor a un lado. «Dímelo, hijo. Lo que sea. Estoy aquí». Emiliano bajó la mirada, jugueteando con el borde del plato. «Es algo que llevo tiempo sintiendo. Y no tiene que ver con papá. Tiene que ver conmigo». Clara se tensó ligeramente. En su pecho, un presentimiento comenzaba a tomar forma. Clara mantuvo la mirada fija en Emiliano, notando cómo sus dedos jugaban con el borde del plato, como si cada movimiento le ayudara a juntar valor. El silencio se volvió más denso, no por incomodidad, sino por la inminencia de algo importante. Podía sentirlo en su respiración, en la forma en que su hijo evitaba sus ojos como si temiera romper algo entre ellos. «Lo que voy a decirte no es fácil»,
murmuró Emiliano finalmente con la voz baja, tensa. No porque sea algo malo, sino porque no sé si vas a seguir viéndome igual. Clara sintió un leve temblor en el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Se inclinó un poco hacia él y con la voz más suave que pudo, le dijo Emi: soy tu madre. Nada de lo que me digas va a hacer que te quiera menos. Él respiró hondo, como quien se prepara para un salto largo. A veces me siento diferente desde hace tiempo, como si no encajara del todo con los demás. No me interesa lo mismo que a mis amigos. Me cuesta trabajo hablar de ciertas cosas. Y últimamente me he sentido confundido sobre lo que espero de mí, de lo que quiero. Clara sintió cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de que su hijo, finalmente, le estaba abriendo la puerta a su mundo interior. Confundido, ¿cómo?, preguntó con cuidado sin presionar. Emiliano bajó la cabeza, apretando las manos. Sobre lo que soy, sobre lo que siento, por las personas. No sé si me gustan las chicas. No sé si me gusta a alguien o si simplemente no siento lo que los demás sienten. Me siento raro, como si hubiera algo en mí que no encaja. Clara no respondió enseguida, no por desconcierto, sino porque comprendía el peso de cada palabra. Ese era su hijo exponiendo una parte profunda de sí, una que probablemente había escondido durante años por miedo al rechazo. Se acercó más, puso su mano sobre la suya y habló con voz firme. No estás roto, Emiliano. No eres raro. Eres tú. Y si algo tengo claro en esta vida es que siempre voy a estar de tu lado. No importa lo que sientas, a quién ames o a quién no. Eres suficiente tal como eres. Emiliano levantó la mirada y por un segundo Clara notó que había lágrimas acumuladas en sus ojos. No dijo nada, solo asintió lentamente, como si esas palabras hubieran quitado un peso inmenso de sus hombros. Se levantó de la silla y la abrazó fuerte, como no lo hacía desde que era niño. Clara sintió que su hijo, en ese abrazo, le estaba entregando su verdad y su confianza. Permanecieron así varios minutos en ese instante íntimo profundo. Pero justo cuando creía que todo comenzaba a calmarse, Emiliano murmuró contra su hombro, casi sin aire. Y hay algo más, mamá, que no sé si puedas entender. Clara se tensó levemente. Sabía que lo más difícil aún no se había dicho. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza, mientras sentía el susurro tembloroso de Emiliano en su hombro. Y hay algo más, mamá, que no sé si puedas entender. Se quedó quieta, con los brazos aún rodeando a su hijo, respirando hondo. No quería presionarlo, pero sentía que estaban al borde de una verdad aún más delicada. Se apartó suavemente para mirarlo a los ojos y con voz baja le dijo: «Estoy aquí, Emi. Puedes decirme todo. Te lo prometo». Emiliano se pasó la mano por el rostro secando con disimulo una lágrima. Volvió a sentarse esta vez, con la espalda encorvada y la mirada en el suelo. Tardó unos segundos en hablar, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre nudos en la garganta. No es solo que me sienta diferente o que no sepa bien a quién quiero. Es que a veces siento cosas que me dan miedo. No porque estén mal, sino porque nadie me enseñó qué hacer con ellas. Clara lo observaba en silencio, sin juzgar, tratando de contener sus propias emociones. ¿Qué tipo de cosas, hijo Emiliano? Apretó las manos con fuerza. No sé si me gustan las personas como los demás. No sé si quiero tener una pareja o si puedo enamorarme. Pero eso no es lo que más me confunde. Lo que me asusta es que a veces siento que no encajo en cómo esperan que sea. Como hombre, como hijo, como persona. Y lo peor es que a veces no sé
si quiero ser quien se supone que soy? Clara sintió un leve vértigo, no por rechazo, sino por la complejidad de lo que su hijo le estaba compartiendo. No eran respuestas, eran preguntas abiertas, heridas invisibles, sentimientos difíciles de nombrar. ¿Te refieres a cómo te identificas?, preguntó con delicadeza. Emiliano asintió apenas. Sí, a veces siento que no soy del todo Emiliano, o que soy más o menos, que hay días en los que no quiero responder al nombre ni verme como me veo. No sé si eso significa algo. Solo sé que me siento muy solo con esto. Clara sintió una presión en el pecho. Su hijo, el niño que ella había cuidado alimentado, cargado en noches de fiebre y abrazado en días de miedo, estaba ahí frente a ella, confesando algo que había vivido en soledad demasiado tiempo. Se acercó, tomó su rostro entre las manos y le dijo con una ternura que le nacía desde lo más profundo del alma: no tienes que tener todas las respuestas ahora. No importa si te sientes perdido. Yo voy a caminar contigo día tras día hasta que encuentres quién eres. Y cuando lo sepas, yo estaré aquí celebrándolo contigo. Emiliano se quebró. Lloró en silencio, apoyando la frente en el hombro de su madre. Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo que algo en ambos se reconstruía. Pero mientras lo sostenía, algo dentro de ella comenzó a removerse. No era tristeza. Era una mezcla de orgullo, de miedo y de una pregunta que no había querido hacerse nunca. ¿Y si no basta con amarlo? ¿Y si no sabe cómo acompañarlo del todo? El sol comenzaba a filtrarse con suavidad por las cortinas cuando Clara y Emiliano salieron al pequeño patio envueltos en una manta y en el silencio sereno de quien ha dicho lo que temía. El aire olía a tierra mojada y a promesa de un nuevo inicio. Emiliano, con la mirada aún cansada pero más liviana, se sentó junto a ella en la vieja banca de madera. No hacía falta hablar mucho. Sus respiraciones estaban sincronizadas, como si sus corazones finalmente hubieran encontrado el mismo ritmo. Clara lo miró y pensó en todo lo que habían atravesado: el abandono, el dolor no dicho, las verdades retenidas por miedo, y ahora ese atisbo de claridad entre la niebla. Emiliano ya no era un niño. Tampoco ella era la mujer rota que había estado a punto de huir. Ambos, a su manera, habían vuelto a nacer esa noche, y en ese momento, mientras las hojas danzaban al ritmo del viento, Clara entendió que la vida no se trata de no ser heridos, sino de sanar juntos, porque incluso la traición más profunda no puede quebrar la lealtad que nace del amor verdadero. Y a veces, solo a través del quiebre más hondo, florece la versión más luminosa de uno mismo.